a todos. Soy Deborah Messing y, la verdad, ni siquiera sé por dónde empezar. Tengo 33 años. Me va bien en mi carrera de marketing y pensé que por fin había aprendido a manejar todo el drama en mi familia. Pero todo cambió cuando mi hermana menor, Janet, empezó a planear su boda. Yo quería ayudarla a crear el día perfecto, pero pronto me di cuenta de que iba a ser mucho más complicado de lo que imaginaba. La mayor preocupación sobre el evento era nuestro papá, Jeremy. Desde que se divorció, ya no es el mismo. Ha estado luchando contra un ciclo de bebida y malas decisiones. En mi opinión, una de las peores decisiones que ha tomado es su nueva novia, Julie. Desde que la conocí, tuve un mal presentimiento. Algo en ella simplemente no me cuadraba. Una tarde, mientras Janet y yo estábamos en una florería eligiendo los arreglos, de repente se volteó hacia mí con el rostro lleno de preocupación. «Deborah, ¿crees que papá realmente va a venir?» «¿Sobrio?», preguntó Janet con una voz suave, pero llena de desesperación. Respiré hondo, tratando de mantenerme optimista por ella. «De verdad eso espero», le dije, forzando una sonrisa. «Por ti, Janet, de verdad lo espero». Pero en el fondo, no estaba tan segura. Esperar lo mejor no parecía suficiente, y mientras más se acercaba el día de la boda, más sentía que no solo era su dama de honor, también me estaba convirtiendo en una pacificadora de tiempo completo. Mi novio, Aaron, fue un gran apoyo en todo momento. Siempre sabía cómo calmarme cuando sentía que estaba perdiendo el control. «Nena, no puedes controlarlo todo», me recordaba suavemente cada vez que me ponía demasiado nerviosa. Lo sé, le respondía, pero en mi interior, la preocupación no me dejaba en paz. No podía dejar de pensar que, si papá arruinaba la boda de Janet, nunca se lo perdonaría. Y aunque todo ya era bastante estresante, no tenía idea de que las cosas estaban a punto de ponerse aún peor. Aproximadamente una semana antes de la boda, me encontré con mi mejor amiga, Cristina, para tomar un café. Cristina siempre ha sido mi consejera, la voz de la razón. Necesitaba contarle todo a Cristina, con la esperanza de que pudiera ayudarme a aclarar el desastre en mi cabeza. «¿Qué está pasando realmente contigo y con Julie?», preguntó Cristina, levantando una ceja mientras se inclinaba un poco más hacia mí. Su tono me dejó claro que ya sospechaba que algo no estaba bien. Miré a mi alrededor, nerviosa, y bajé la voz como si alguien pudiera escucharnos. «Hay algo raro en ella», Cristina, admití, la forma en que se aferró a papá tan rápido, como siempre le susurra cosas. Me detuve un segundo antes de seguir. Y una noche escuché a Julie por teléfono. Estaba hablando sobre un gran golpe que estaba planeando. Su tono era bajo y reservado, y sentí un nudo en el estómago de inmediato. Los ojos de Cristina se abrieron de par en par cuando le conté eso. «¿Crees que está estafando a tu papá?», preguntó con voz aguda y preocupada. «No lo sé», admití, «pero voy a descubrirlo». Esa conversación despertó algo en mí. No podía ignorar la sensación de que algo estaba mal y necesitaba respuestas. Esa misma noche, después del trabajo, me encontré navegando por las redes sociales de Julie, tratando de juntar las piezas. Incluso hice algunas llamadas discretas a los viejos amigos de papá, con la esperanza de que pudieran darme alguna pista sobre la repentina aparición de Julie en su vida. Pero entre más investigaba, más inquieta me sentía. Era como armar un rompecabezas. Solo que no estaba segura de querer saber qué imagen aparecería cuando lo terminara. El día antes de la boda, Janet y yo estábamos en el lugar haciendo las últimas revisiones. Las decoraciones estaban quedando hermosas, y por un momento me permití relajarme. Pero esa calma se rompió cuando papá y Julie llegaron sin avisar. «Papá», gritó Janet, corriendo hacia él con los brazos abiertos. Su alegría era tan genuina que se podía sentir. Sin embargo, mi corazón se hundió en cuanto lo vi. Su sonrisa era descuidada y arrastraba las palabras. Ya estaba borracho. Julie, por otro lado, estaba demasiado tranquila. Sus ojos afilados recorrieron la habitación, como si estuviera evaluándolo todo. «Andre, querido», ronroneó, mientras le envolvía el brazo alrededor, «ve a revisar el bar». Me lanzó una mirada satisfecha antes de llevárselo. La ira comenzó a hervir dentro de mí, pero me tragué el coraje por el bien de Janet. Volteé a verla justo cuando su expresión feliz empezó a desmoronarse. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «Deborah», su voz temblaba. La abracé fuerte antes de que pudiera decir algo más. «No te preocupes, hermana», le susurré con firmeza. «Este día se trata de ti y Patrick. Nada, absolutamente nada, lo va a arruinar». Pero en el fondo, no estaba tan segura.
Dicen que siempre hay calma antes de la tormenta, y la nuestra ya se estaba formando. Lo que no sabía era que golpearía con la fuerza de un huracán. La ceremonia fue hermosa. Janet se veía radiante en su vestido, y su rostro brillaba de felicidad mientras intercambiaba votos con Patrick. Por un momento, uno breve pero brillante, sentí que todo el caos se había desvanecido al verla ahí arriba. Me permití pensar que tal vez, solo tal vez, podríamos pasar este día sin ningún desastre. Pero esa frágil esperanza se rompió en cuanto entramos a la recepción. Mi estómago se hundió. Ahí estaba papá, de pie junto al bar, con una bebida en la mano y Julie aferrándose a su brazo como si le diera miedo soltarlo. Su rostro estaba rojo, y su risa era demasiado fuerte. Era dolorosamente obvio que estaba borracho otra vez. Aaron, que había estado a mi lado todo el día, se inclinó hacia mí. Su voz fue suave. ¿Estás bien?, preguntó, notando mi tensión. Apreté los puños, tratando de controlar mi respiración. Tengo que mantener la calma por Janet, murmuré, forzando una sonrisa tensa, pero por dentro, estaba furioso. Lo único que quería era que Janet tuviera el día perfecto que se merecía, pero cuando vi a papá tropezar con un grupo de invitados, derramando su bebida y riéndose demasiado fuerte, supe que la tormenta estaba a punto de estallar. Y no iba a ser nada bonito. Forcé otra sonrisa y seguí murmurando palabras tranquilizadoras, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que las cosas se salieran de control por completo. La tensión en la sala se hizo más espesa a medida que avanzaba la noche. La risa de papá era cada vez más fuerte, sus movimientos más torpes y los ojos de Julie se movían rápidamente por el lugar, brillando de una forma que me hizo sentir un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. No podía deshacerme de esa sensación. Débora, susurró Janet, tirando de mi brazo con la voz temblorosa. Papá está haciendo una escena. Me volví hacia ella, tratando de sonar confiada, aunque no lo estaba. Lo voy a manejar, prometí. Respiré hondo y caminé hacia donde papá estaba, intentando hacer una torpe macarena, tambaleándose y riendo tan fuerte que casi se caía con cada movimiento. Parecía que no tenía ni una sola preocupación en el mundo, ni un poco de vergüenza. Papá, dije, manteniendo mi tono lo más calmado posible, vamos afuera a tomar un poco de aire fresco. Tonterías, dijo arrastrando las palabras mientras hacía un gesto dramático con la mano para que me alejara. Estoy celebrando el gran día de mi niña. Intentó dar un giro torpe y casi se estrelló contra una mesa cercana. Antes de que pudiera hacer algo, Julie apareció a su lado, agarrándolo del brazo con fuerza. Déjalo en paz, dijo bruscamente. Su tono era agudo y a la defensiva. Solo se está divirtiendo. Esto no se trata de diversión, respondí con firmeza, aunque mi voz estaba tensa por la frustración. Se trata de respetar a Janet en su día especial. Los ojos de Julie se entrecerraron, y sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. ¿Crees que eres tan perfecta?, espetó Julie. Siempre actúas como si estuvieras a cargo, como si fueras mejor que todos los demás. Sus palabras tocaron un punto sensible. Sentí como el calor subía por mi pecho, pero intenté mantener la calma y mi voz firme. Esto no se trata de mí, dije, se trata de Janet. Ella merece algo mejor que este circo. La discusión subió de tono rápidamente. En un intento desesperado por evitar que las cosas explotaran en medio de la recepción, le hice una señal para que fuéramos a un rincón más tranquilo. Pero nuestras voces siguieron subiendo con cada intercambio. La tensión entre nosotras hervía. No sabes nada sobre nuestra familia, soltó Julie. Mi paciencia estaba al límite mientras la miraba fijamente. El rostro de Julie se oscureció. Sé una cosa, Ciceo, tu papi prefiere estar conmigo antes que contigo. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Algo dentro de mí se rompió. Ah, sí, respondí, con la voz temblando de ira. ¿Eso fue antes o después de que le vaciaras la cartera, Julie? Su rostro se retorció de furia. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, se abalanzó sobre mí en un movimiento rápido. Se quitó una sandalia de tacón y la lanzó directo a mi cabeza. El tiempo pareció ir en cámara lenta mientras sentí el fuerte impacto del tacón en mi sien. El dolor se extendió por todo mi cráneo y, de repente, todo a mi alrededor estalló en caos. Grité, y las sillas se volcaron mientras la habitación se llenaba de gritos de pánico y jadeos. A través de la neblina de dolor y confusión, solo podía pensar en Janet. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Le prometí proteger su felicidad, y sin embargo, aquí estábamos. El día de su boda se estaba convirtiendo en una pesadilla. Entre la multitud, alcancé a ver el rostro horrorizado de Janet.
Patrick la sostenía con fuerza, rodeándola con sus brazos de manera protectora mientras ella sollozaba. Mi corazón se rompió al verla así. Se suponía que este sería su día perfecto, y no lo era en absoluto. De repente, los guardias de seguridad entraron apresurados y agarraron a Julie. La alejaron mientras ella se agitaba y gritaba obscenidades a cualquiera que estuviera cerca. Sus gritos salvajes resonaban en todo el salón, aumentando el caos. Me quedé ahí, aturdida, sujetándome el costado de la cabeza. Sentía las lágrimas arder y el dolor punzante del golpe. A mi alrededor, la recepción que antes era alegre ahora era un desastre, invitados dispersos, decoraciones derribadas y susurros llenos de conmoción. Se suponía que este sería un día de celebración, un recuerdo que Janet atesoraría por siempre. En lugar de ser un día mágico, se había convertido en una pesadilla que ninguno de nosotros olvidaría. Me quedé congelada en el lugar mientras la policía llegaba con las luces intermitentes, lanzando un brillo extraño sobre lo que se suponía que sería una noche especial. Se llevaron a Julie esposada, y sus gritos desafiantes resonaron en la noche. En medio de todo eso, vi a papá. Su rostro reflejaba confusión y dolor. Por primera vez, entendí que nada volvería a ser igual. Los días después de la boda fueron caóticos, entre dar declaraciones a la policía, entrevistas y soportar noches interminables sin dormir. Sentí que vivía una pesadilla sin fin. Cada ruido me hacía brincar, y la imagen de Julia balanzándose sobre mí con sus sandalias se repetía una y otra vez en mi mente, como un maldito bucle interminable. Aarón, mi roca durante todo esto, me abrazaba fuerte cada vez que las pesadillas volvían. «Estás a salvo ahora», Débora susurraba con voz tranquila y reconfortante. Pero no importaba cuántas veces lo dijera, sentirme segura parecía imposible. ¿Cómo podría sentirme segura cuando la novia de mi propio padre me había atacado en la boda de mi hermana? ¿Cómo se empieza a sanar después de algo así? Janet, como era de esperarse, estaba destrozada. Cuando la visité una semana después, parecía una sombra de lo que era antes. Sus ojos, que siempre brillaban, ahora estaban apagados, y ni siquiera podía mirarme a la cara. Después de todos esos meses planeando, dijo con la voz rota por el dolor, mi boda siempre será recordada como el día en que alguien intentó lastimar a mi hermana. Janet, lo siento mucho, susurré, sintiéndome culpable. Le había prometido proteger su felicidad, y fallé. Ella sacudió la cabeza y me interrumpió. Sé que no es tu culpa, Débora, pero aún así no puedo evitar sentir que nuestra familia está maldita o algo así. Mientras Janet se ahogaba en su propio dolor, papá vivía en completa negación. Me llamaba constantemente y dejaba mensajes de voz que me hacían hervir la sangre. Débora, cariño, no saquemos esto de proporción, decía uno de los mensajes. Julie estaba molesta, simplemente no quería hacerle daño. Escuchar cómo defendía a Julie de esa manera, después de todo lo que ella había hecho, me revolvía el estómago de ira. ¿Cómo podía él excusar sus acciones? ¿Cómo podía seguir de su lado? La gota que colmó el vaso llegó unos días después, cuando papá apareció en mi departamento, rodeado de alcohol. Abrí la puerta y lo encontré tambaleándose, sus ojos vidriosos y desenfocados. Papá, tienes que irte, dije con la voz tan firme como pude. Pero Calabaza, ¿dónde está la familia? Arrastró las palabras. Su tono era lastimoso. Tenemos que permanecer juntos. Algo dentro de mí se endureció al verlo. Él era una versión rota e irreconocible del hombre que alguna vez fue mi padre. No, papá, dije firmemente. Hemos terminado. Ya no puedo hacer esto más. El dolor en sus ojos casi me hizo vacilar, pero cuando cerré la puerta en su cara, supe que había tomado la decisión correcta. Algunas heridas no podían sanar si seguía abriéndolas nuevamente. Mientras tanto, Cristina, mi siempre decidida mejor amiga, se había tomado la libertad de investigar el pasado de Julie. Una noche me llamó a su departamento, y su voz tenía un tono de urgencia. Cuando llegué, extendió una pila de papeles sobre su mesa de café. Débora, mira esto, dijo, su tono sombrío. Julie tiene antecedentes, asalto, fraude, robo, lo que sea. Miré los papeles con incredulidad, mi mente dando vueltas. Ahí estaba, en blanco y negro, prueba de todo lo que había sospechado, pero nunca tuve el coraje de confirmar. La voz de Julie no solo era tóxica, era peligrosa. Escaneé los documentos, cada página, sintiendo como mi estómago se retorcía más con cada nueva revelación. ¿Cómo podía papá no saber sobre esto?, pregunté. Mi voz apenas era más que un susurro. Cristina vaciló,
Sus labios se presionaron fuertemente y luego suspiró. La cosa es, Débora dijo con un tono pesado, creo que él sabía la verdad. Eso me golpeó como una tonelada de ladrillos. La miré, deseando que dijera que estaba equivocada, pero no lo estaba. La evidencia estaba frente a mí, cuentas bancarias conjuntas, transferencias de dinero sospechosas y otras señales de alerta financieras. No era solo que Julie había manipulado a papá, él había participado. No era solo una víctima, era un cómplice. Contarle a Janet lo que habíamos descubierto fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Nos sentamos juntas en su pequeña y acogedora cocina. Los regalos de boda, sin abrir, estaban apilados en la esquina, como reliquias de un sueño que se volvió amargo. No puedo creerlo, susurró Janet, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo pudo hacernos esto? ¿Cómo pudo dejarla? Se quedó callada, sacudiendo la cabeza. Ya ni siquiera lo conozco. Tomé su mano y mi corazón dolió por ella. Tampoco sé quién es papá, admití suavemente, pero ahora mismo tenemos que protegernos. No podemos dejar que esto nos hunda. Janet me miró, su llanto se fue endureciendo con determinación. Estoy contigo, Débora, siempre. Su determinación me dio fuerza, pero no borró la culpa que se aferraba a mí. Al exponer los crímenes de papá, había destruido efectivamente lo que quedaba de su vida, pero en el fondo sabía que no era yo quien lo había arruinado. Él lo había hecho todo por su cuenta. La mezcla de ira, confusión y culpa se volvió demasiado para manejar por mi cuenta, así que decidí buscar ayuda. Así fue como me encontré sentada en la oficina de un terapeuta por primera vez, tratando de darle sentido al desastre en el que se había convertido mi vida. Es normal sentirse así, me dijo. Estaba en conflicto. Mi terapeuta, la doctora Frank, me aseguró durante una de nuestras sesiones que su voz era tranquila y firme, como un ancla en la tormenta de mis emociones. Has pasado por algo traumático, estás de duelo por la pérdida del padre, pensabas que lo conocías. Me quedé mirando, mis manos sentían el ardor de las lágrimas que no estaba lista para derramar, pero, ¿no debería? Lo odié, después de todo lo que hizo. No hay ningún deber cuando se trata de emociones, dijo suavemente. Lo importante es que reconozcas cómo te sientes y te des el espacio para trabajar a través de ello. Trabajar a través de ello parecía simple cuando ella lo dijo, pero el dolor, la ira y la traición no desaparecieron de la noche a la mañana. Pero cuando salí de su oficina ese día, sentí un pequeño destello de esperanza. No fue mucho, pero fue un comienzo. Tal vez, solo tal vez, podría reconstruir algo, bueno, de las ruinas del pasado de mi familia. 5 meses después del desastre de la boda, me encontré en un lugar en el que nunca pensé que sería feliz, a pesar de todo lo que había sucedido. Me di cuenta de que estaba rodeada de amor y apoyo. Janet, Aaron, Cristina y yo nos habíamos convertido en un equipo inquebrantable. Nuestro dolor compartido había forjado un vínculo más fuerte que nunca antes. Una noche, los 4 estábamos reunidos alrededor de mi mesa de comedor, compartiendo la cena y risas. El apartamento estaba lleno de calidez, el tipo de alegría que una vez temí haber perdido para siempre. Janet levantó su vaso, una pequeña pero genuina sonrisa iluminaba su rostro. Hacia nuevos comienzos, dijo con voz firme y esperanzada, y hacia la familia, la que elegimos. Chocamos nuestras copas y, por primera vez en lo que pareció una eternidad, no me sentí rota, me sentí completa. En ese momento supe que, sin importar lo que me deparara el futuro, tenía la fuerza para enfrentarlo. Y tenía a mi familia elegida a mi lado. Levanté mi copa y la choqué con la de mi hermana. Una sonrisa tiró de mis labios. El brindis se sintió como un cierre simbólico de un capítulo y el comienzo de otro. Pero mientras Janet y yo compartíamos un momento de calma, la tormenta que rodeaba el juicio de Julie seguía su curso. La atención de todos los medios de comunicación de la ciudad. La sala del tribunal se había convertido en un circo. Sentado allí día tras día. Mi estómago se revolvía a medida que más de la oscura historia de Julie salía a la luz. Papá se sentó a mi lado, su rostro pálido y congelado por la incredulidad mientras sus crímenes pasados quedaban al descubierto. Fraude, robo y manipulación que venían de años atrás. Cada nueva revelación era como otra daga para nuestra familia ya herida, pero el momento más impactante ni siquiera había llegado todavía. Detrás de escena, Cristina y yo habíamos estado trabajando incansablemente para descubrir el alcance total de la participación de papá en los planes de Julie. Revisamos los registros bancarios, los correos electrónicos y las transacciones financieras para reconstruir una imagen que era mucho peor de lo que temía. Cuando nuestro abogado se puso de pie durante el juicio, sentí que se me cortaba la respiración en la garganta. Su señoría comenzó,
Su voz era clara y firme. Tenemos documentación que prueba la participación de Jeremy Messing en el caso fraudulento de la señorita Lang. La sala del tribunal quedó en silencio y escuché a papá inhalar bruscamente a mi lado. Yo no podía obligarme a mirarlo. La verdad finalmente había salido a la luz. Él no era solo una víctima de la manipulación de Julie. Él había jugado un papel activo en sus planes. A medida que el drama legal se desarrollaba, mi vida personal dio un giro sorprendente y alentador. Un soleado jueves por la tarde, mi jefe me llamó a su oficina. Entré nerviosa, sin saber qué esperar, pero su cálida sonrisa me tranquilizó de inmediato. Débora dijo, inclinándose hacia adelante, estoy increíblemente impresionado con tu trabajo. Tu resiliencia y creatividad durante el año pasado han sido excepcionales. Me complace informarte que te estamos promoviendo a directora de marketing senior. Lo miré con incredulidad. Gracias, ni siquiera sé qué decir. Te lo has ganado, dijo, estrechando mi mano. En el momento en que salí de su oficina, saqué mi teléfono para llamar a Aaron. No vas a creer esto, dije, mi voz temblando de emoción. Me ascendieron. La risa alegre de Aaron resonó en la línea. Eso es asombroso, cariño, estoy tan orgulloso de ti, tenemos que celebrar esta noche. Incluso en medio de todo el caos, hubo destellos de esperanza y alegría. Janet y Patrick decidieron seguir adelante y tomaron una hermosa decisión, decidieron renovar sus votos. Esta vez no fue un evento elaborado, fue una pequeña ceremonia íntima en su patio trasero, solo con amigos cercanos y familiares. La segunda vez fue la vencida, bromeó Patrick con su cálida sonrisa, haciendo reír a Janet mientras intercambiaban anillos. Al verlos, sentí una profunda sensación de paz. Las heridas del pasado no habían desaparecido, pero se estaban curando, lenta pero seguramente. Finalmente llegó el día de la sentencia de Julie. La sala del tribunal estaba llena de tensión mientras el juez se preparaba para dar el veredicto. Sentada allí, reflexioné sobre cuánto había cambiado desde aquel desastroso día de la boda. Habíamos pasado por tanto dolor y traición, pero de alguna manera habíamos sobrevivido. Nos habíamos vuelto más fuertes y estábamos avanzando cuando el juez llamó a las declaraciones de las víctimas. Me levanté, mis manos temblaban levemente, pero mi voz era firme. Las cicatrices de esa noche son profundas, comencé. Mi mirada era firme, pero me hacía más fuerte. Lo que pasó destrozó partes de mi familia y dejó heridas que nunca pensé sanarían. Pero a través de ese dolor encontré resiliencia, encontré fuerza y encontré la familia que elige pararse a mi lado. Mientras hablaba, podía sentir que el peso se levantaba de mi pecho. Este era mi momento de recuperar el control, de ponerme de pie, no solo por mí, sino por Janet, por mi familia y por la vida que estábamos reconstruyendo. Cuando terminé, la habitación guardó silencio por un momento antes de que el juez asintiera solemnemente. Julie recibió su sentencia y con ella llegó una sensación de cierre. Al salir del juzgado ese día, sentí la luz del sol en mi rostro y me di cuenta de algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. La tormenta había pasado. No éramos los mismos que antes, pero éramos más fuertes. Habíamos encontrado nuestro camino de regreso el uno al otro y, juntos, finalmente estábamos listos para abrazar el futuro. Miré a Julie a los ojos y sentí una oleada de fuerza. Era mi momento de recuperar mi vida, de trazar una línea entre la persona que había sido y la sobreviviente en la que me había convertido. Estoy aquí hoy, dije con voz firme, no como una víctima, sino como una sobreviviente. Mientras se llevaban a Julie esposada, sentí un sentimiento inesperado de cierre. Fue como si la espera de ese largo y doloroso capítulo finalmente se estuviera levantando. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, podía respirar libremente. Pero la verdadera celebración llegó un mes después. Janet, Patrick, Aaron, Cristina y yo nos reunimos en mi restaurante favorito para celebrar mi ascenso y todo lo que habíamos superado juntos. La noche era cálida y llena de luz. El tipo de noche que te recuerda que la vida puede volver a ser buena. Por Débora, dijo Cristina, levantando su copa con una sonrisa amplia y orgullosa, la persona más fuerte que conozco. No podía dejarla terminar sin decir algo. A todos nosotros, agregué, levantando mi copa y mirando alrededor de la mesa. Estas son las personas que han estado a mi lado durante el año más difícil de mi vida, los que nunca me dejaron caer cuando todo parecía que se estaba desmoronando. Esto demuestra que la familia no se trata solo de sangre, sino de lealtad y amor. Chocamos nuestras copas y el sonido de las risas llenó el aire mientras compartíamos historias. Bromeando el uno con el otro y recordando los altos y bajos, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Me di cuenta de cuánto había cambiado, no solo en mi vida, sino en mí. El año pasado había sido como una pesadilla llena de dolor, traición y pérdida, pero de una manera extraña.
también había sido un regalo. Me había mostrado quién realmente importaba. Me había enseñado lo fuerte que podía ser y me dio el coraje para cortar la toxicidad que me había estado frenando. Sentado allí, rodeada de personas que realmente se preocupaban por mí, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Este no era el final feliz perfecto que había soñado cuando era niña. Trajo cicatrices y recuerdos que deseaba poder borrar, pero era real, y eso lo hizo hermoso. Por segunda vez en años, me sentí esperanzada sobre el futuro. Estaba agradecida por la familia que había encontrado, por el amor que me rodeaba y por la fuerza que había descubierto dentro de mí. Y ahí es donde termina mi historia, o al menos este capítulo de ella. Pero ahora tengo curiosidad: si estuvieras en mi lugar, ¿le habrías dado a tu padre otra oportunidad después de todo lo que hizo? ¿O habrías mantenido esos límites como lo hice yo? Es una decisión difícil y sé que muchos de ustedes han enfrentado luchas similares con familiares tóxicos. Me encantaría escuchar sus pensamientos y compartir sus experiencias en los comentarios. ¿Cómo han manejado dinámicas familiares difíciles en sus propias familias? Si mi historia te resonó, presiona el botón de me gusta y considera suscribirte para obtener más historias de la vida real y conversaciones honestas sobre cómo navegar juntos por relaciones complicadas. Al compartir, podemos encontrar fuerza y tal vez incluso ayudar a alguien más a encontrar su camino a través de la tormenta. Hola, soy Alisa Milano, y esta es la historia de cómo enfrenté a mi familia controladora y tracé mi propio camino. No fue fácil, pero a veces las decisiones más difíciles son las que nos liberan de verdad. Tengo 23 años y estoy a unas semanas de graduarme de la Universidad de Albany con honores. En el papel, soy todo lo que una familia como la mía podría desear: inteligente, exitosa, equilibrada, la niña de oro, como les gusta llamarme. Suena perfecto, ¿verdad? Pero déjame contarte un pequeño secreto: ser perfecta es agotador. Alisa, querida, endereza tu postura. Una Milano siempre se mantiene erguida, dice la voz aguda de mi abuela mía, rompiendo el silencio apenas entro en la mansión familiar. No importa que tan silenciosamente intente entrar, ella siempre lo nota. A veces creo que esa mujer tiene ojos en la parte trasera de su cabeza. Sí, abuela, respondo con una sonrisa forzada que se parece más a una mueca. No es que no ame a mi familia, los amo, pero mi abuela es una fuerza de la naturaleza. Camina como una reina y habla como una general. Sus palabras son tan filosas que pueden atravesar la confianza de cualquiera. La postura. Alisa, está bien, dice mi mamá, tratando de intervenir. Y no es que vaya a un baile de debutantes, añade mi papá Rafael, intentando suavizar el ambiente con una risita nerviosa. Rafael, por favor, responde mi abuela sin perder el ritmo. Solo estoy asegurándome de que nuestra reputación siga intacta. Un Milano nunca se queda atrás. Miro a mi madre, Rosalie, que me da un gesto tranquilo y lleno de calma. Es su manera silenciosa de decir, te respaldo, pero con la abuela mía, eso es más fácil decirlo que hacerlo. Más tarde esa noche, me escapo a mi habitación y me dejo caer en la cama. Mi teléfono vibra y una sonrisa se dibuja en mi rostro. Es Paul, mi novio secreto. No creerás lo que dijo mi abuela hoy, escribo mientras pongo los ojos en blanco solo de recordarlo. Unos segundos después, él responde, déjame adivinar, algo sobre la reputación de la familia Milano. Me río a carcajadas. A veces creo que tiene esa frase registrada. Escribo. Paul contesta casi al instante, bueno, mi abuela Hallie también tuvo algunas palabras para los Milano hoy. ¿Cuándo terminará esta disputa? Sí, la famosa disputa entre los Milano y los Lira. Es como Romeo y Julieta, pero con más bolsos de diseñador y menos poemas de amor trágicos. Verás, la abuela de Paul, Hallie Lira, es la rival de toda la vida de mi abuela mía. Todo esto, al parecer, comenzó hace décadas por una pelea sobre cuál familia merecía ser el centro de atención en una gala benéfica. Ridículo, ¿verdad? Pero aquí estamos, generaciones después, aún atrapados en su rivalidad. Alisa, baja a cenar. Escucho gritar desde el comedor. Mi mamá me llama desde abajo. Suspiro. Borro rápido mis mensajes con Paul y dejo el teléfono. Créeme, si la abuela mía descubriera que estoy saliendo con Paul, sería un escándalo de proporciones épicas. El comedor es tan imponente como siempre, una mesa de caoba brillante que probablemente sea más vieja que yo, candelabros de cristal que parecen sacados de un palacio, y un aire de tensión que se siente, sin importar lo elegante que sea el ambiente. ¿Escucharon sobre el último evento de caridad de Hallie Lira? Comenta la abuela mía con su típica desaprobación, tan aguda como siempre, como si tirar dinero pudiera compensar su falta de clase.
Ahí vamos otra vez. El drama familiar podría llenar toda una temporada de un reality show. Mastico mi comida en silencio, dejando que sus voces se conviertan en ruido de fondo mientras me pierdo en mis pensamientos, soñando con una vida muy lejos de aquí. Desde que tengo memoria, mi camino siempre ha estado decidido por otros. Me han dicho qué ponerme, cómo comportarme, a dónde ir y con quién relacionarme. Ser parte de los Milano trae prestigio, sí, pero también trae grilletes invisibles. Pero, ¿sabes qué? No soy solo una Milano, soy Melissa, tengo mis propios sueños, mis propias metas y, sí, mi propio amor. Si es con alguien que mi familia nunca aprobaría, no me importa. Paul me ve por lo que soy, no por el apellido que llevo, y eso lo es todo para mí. En los próximos días, me encontraré en una encrucijada. La graduación está tan cerca que casi puedo saborearla, pero con ella llega una decisión importante. ¿Sigo el camino que mi familia espera que tome? Ese camino pulido, perfecto, pero asfixiante. ¿O me atrevo a salirme de ese sendero dorado para buscar mi propio camino? Incluso si eso significa decepcionar a las personas que más me importan por primera vez en mi vida. Por primera vez, soy lo suficientemente valiente para hacerme una pregunta clave. ¿Qué quiere Elise Milano? Esa pregunta lo cambiará todo. Esta es mi historia, la historia de cómo dejé de ser la niña de oro y comencé a ser yo misma. Me muerdo la lengua, resistiendo el impulso de defender a la familia de Paul. En lugar de eso, me concentro en mi plato, empujando la ensalada de col rizada orgánica que sigue intacta frente a mí. De repente, la aguda voz de mi abuela Mía corta el silencio, como siempre, y dirige toda su atención hacia mí. ¿Ya has pensado en qué bufete de abogados trabajarás este verano? Hablé con Aiden Gillan, y está más que dispuesto a hacerte una oferta, dice, con su tono que no admite discusión. Buenas palabras para ti en la empresa de su hijo, dice mi abuela. Hago una pausa, mi corazón se acelera, pero reúno cada pizca de valentía que tengo. En realidad, abuela, empiezo, mi voz temblorosa pero firme. He estado pensando en tomar un camino diferente después de la graduación, tal vez explorar el trabajo en organizaciones sin fines de lucro. El silencio que sigue es ensordecedor, como si acabara de anunciar que planeo unirme a un circo ambulante. ¿Organizaciones sin fines de lucro?, repite mi abuela con una voz peligrosamente baja, cargada de desaprobación. Elise, querida, los Milano no hacemos organizaciones sin fines de lucro. Nosotros lideramos, tenemos éxito, dominamos. Sus palabras caen como piedras pesadas, cada una diseñada para aplastar mi resolución. Por un momento, siento que mi coraje se tambalea bajo su mirada penetrante, pero luego pienso en Paul y en la vida que quiero. Una vida donde yo decida quién soy y qué hago, no una que haya sido planeada para mí desde siempre. Entendido, abuela, respondo, con una voz sorprendentemente firme, pero creo que hay muchas maneras de liderar y tener éxito. Me gustaría tener la oportunidad de encontrar mi propio camino. La tensión en la habitación es sofocante. Mis padres intercambian miradas preocupadas, atrapados entre querer apoyarme y temer las consecuencias de enfrentar a la abuela Mía. Esa noche, mientras estoy en la cama, mi mente no para. Sé que estoy caminando por una delgada línea entre la vida que se espera de mí y la vida que realmente quiero, pero, por primera vez, me siento lista para defenderme, sin importar las consecuencias. Al día siguiente, el Chili's Grill and Bar está lleno de actividad. Los grandes salones vibran con el murmullo de las conversaciones, y los vasos de cristal tintinean mientras la élite de Albany celebra mi graduación. Los meseros se mueven entre la multitud con bandejas de champán, y yo estoy en el centro de todo, forzando una sonrisa mientras otra de las amigas de mi abuela me felicita. Elise, querida, ven aquí un momento. Llama la abuela Mía con esa voz que exige atención sin esfuerzo. Me hace señas para que me acerque a un grupo de hombres distinguidos, vestidos con trajes impecables. Discúlpeme, le digo cortésmente a la mujer que estaba hablando conmigo, mientras camino hacia mi abuela. Mis tacones hacen eco al chocar contra los pisos de mármol pulido mientras me acerco. Sí, abuela, pregunto con cuidado, manteniendo mi expresión neutral. Caballeros, comienza mi abuela con su característico tono lleno de orgullo mientras hace un gesto hacia mí. Esta es mi nieta, Elise. Acaba de graduarse summa cum laude de la Universidad de Albany. Uno de los hombres asiente, claramente impresionado, siguiendo los pasos de tu abuela. Veo, comenta. Dudo por un instante. Siento el peso de sus expectativas aplastándome como una fuerza física. Sé lo que se supone que debo decir, algo como me siento honrada de poder enorgullecer a la familia Milano. Pero, en lugar de eso,
respiro profundo y dejo que las palabras que he estado guardando finalmente salgan. De hecho, digo, encontrando sus miradas con tanta confianza como puedo reunir, espero forjar mi propio camino. Me apasiona el trabajo sin fines de lucro y quiero hacer una diferencia real en la vida de las personas. El aire a nuestro alrededor parece detenerse. Los hombres intercambian sonrisas breves y educadas, claramente inseguros de cómo responder. La expresión de mi abuela permanece perfectamente compuesta, pero puedo ver el destello de frustración en sus ojos. Bueno, eso es inesperado, murmura uno de los hombres, esforzándose por mantener una sonrisa cortés. Elise siempre ha sido ambiciosa, dice la abuela bruscamente, con una voz suave pero cargada de un filo inconfundible. Estoy segura de que esto es solo una fase. No es una fase, respondo suavemente, pero con firmeza. La abuela no responde de inmediato. En cambio, me lanza una mirada larga y calculada antes de volverse hacia los hombres. Sé que tendrá más que decir después, pero por ahora, lo he hecho, he hablado. Mientras estoy allí, rodeada por el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas, siento una mezcla de miedo y libertad atravesándome. Sé que esto no será fácil, decepcionar a mi abuela nunca lo es, pero, por primera vez, estoy segura de que estoy en el camino correcto, mi camino, y estoy lista para ver a dónde me lleva. Mía siempre había sido una fuerza imponente, tanto en la familia como en el mundo empresarial. Sonreí cortésmente. Esa sonrisa ensayada de alguien que conoce su papel, pero por dentro sentía que estaba gritando. Esto no era yo, esto no era lo que quería. Mientras miraba el rostro altivo de mi abuela, algo dentro de mí se rompió. Durante años, había dejado que ella moldeara mi vida, dictara mis decisiones y eclipsara mi identidad, pero eso se terminó. De hecho, dije, con una voz sorprendentemente firme, aunque mis manos temblaban ligeramente a mis costados, tengo un anuncio que hacer. La habitación cayó en un silencio tenso. Los ojos penetrantes de la abuela mía se entrecerraron mientras giraba su mirada hacia mí. Elise, ¿qué estás haciendo?, exigió mi abuela con un tono bajo y lleno de advertencia, pero yo ya estaba alejándome de ella, caminando hacia el centro de la gran sala. El sonido de mis tacones resonaba contra el piso de mármol como si fuera un trueno en mis oídos. Desde el otro lado de la multitud, capté la mirada de Paul. Estaba de pie cerca del extremo opuesto de la habitación, con una expresión que mezclaba orgullo y aliento. Me dio un sutil asentimiento, y eso fue todo lo que necesité para seguir adelante. ¿Puedo tener su atención, por favor?, grité, mi voz elevándose por encima del murmullo de la charla. Poco a poco, la habitación se quedó en silencio y todas las miradas se volvieron hacia mí. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar, pero respiré profundamente y me mantuve firme. Gracias a todos por venir a celebrar mi graduación, comencé, forzando una pequeña sonrisa, pero esta noche hay algo más que me gustaría celebrar. Desde el rabillo del ojo, vi a la abuela mía abrirse paso entre la multitud. Su rostro mostraba confusión, la primera grieta en su armadura impecable. Esa confusión pronto se transformó en ira cuando se dio cuenta de que algo grande estaba sucediendo, algo que ella no estaba controlando. Estoy comprometida, anuncié. Mi voz sonó clara y fuerte para Paul. La habitación se congeló. El tiempo mismo pareció detenerse por un largo momento. Nadie se movió, nadie habló. Entonces, casi de repente, Paul dio un paso adelante desde el otro lado de la habitación. Se movió con confianza, y su presencia me atrapó. Tomó mi mano. Su cálida sonrisa me tranquilizó. Es verdad, dijo con voz tranquila y firme mientras me miraba con tanto afecto que hizo que mi corazón se hinchara. Estamos enamorados. La multitud estalló en un coro de susurros y jadeos sorprendidos. Pero el nieto de Jaliele, escuché que alguien murmuraba, y la disputa de los Milanos y los L. Se odian, susurró otra voz con incredulidad. Fragmentos de conversación se arremolinaron a mi alrededor, pero los ignoré. Mi enfoque permaneció en Paul y en la promesa de la vida que queríamos construir juntos. Pero luego vi a su abuela mía. Su rostro era una máscara de furia, diferente a todo lo que había visto antes. Empujó a las últimas personas en su camino y se detuvo a centímetros de mí. Sus ojos ardían de rabia. ¿Cómo te atreves?, siseó, su voz tan baja y afilada que parecía cortar el aire. ¿Cómo te atreves a avergonzarme delante de todos? Abuela, traté de explicar, pero no me dio oportunidad. Sin previo aviso, su mano se levantó y me golpeó la cara tan fuerte que tropecé hacia atrás. Unos jadeos recorrieron la multitud mientras el mundo giraba y se oscurecía a mi alrededor. Mis rodillas se doblaron y, de repente, todo se volvió negro. Cuando volví en mí, estaba tirada en el suelo,
con la cabeza apoyada en el regazo de Paul. Su rostro preocupado estaba concentrado en mí, mientras los sonidos del caos llenaban la habitación. La gente gritaba, algunos corrían en un torbellino, y mis padres trataban desesperadamente de calmar las cosas. Elise, ¿puedes oírme? La voz de Paul estaba tensa por la preocupación mientras me miraba. Parpadeé, mi cabeza palpitaba. ¿Qué pasó?, murmuré, tratando de sentarme. Paul me sostuvo suavemente. Todavía no te muevas. Te golpeó tu abuela. Te desmayaste por unos minutos. Te llevaremos al hospital. Asentí débilmente. Mi mente daba vueltas mientras los eventos se repetían en mi cabeza. Mi padre apareció a mi otro lado, su rostro pálido de preocupación. Juntos me ayudaron cuidadosamente a levantarme. Mis pies me ardían por el golpe en la mejilla y me estremecí de dolor, pero me puse de pie lo más erguida que pude. La habitación seguía desordenada. Susurros y miradas críticas volaban por todas partes, pero cuando Paul me rodeó con su brazo de manera protectora y me condujo hacia la puerta, sentí algo que no había sentido antes. No me había sentido libre en mucho tiempo. Sabía que este momento cambiaría todo para mi familia, para mí y para Paul, pero por primera vez en mi vida estaba lista para enfrentarlo, porque esta vez me estaba poniendo de pie, no como una Milano, no como una marioneta de mi abuela, sino como Elise, y nunca miraríamos atrás. Vi a mi abuela parada a un lado, su rostro frío e indiferente. No había ira ni tristeza, solo un desapego helado que cortaba más profundo que cualquier palabra que pudiera decir. Madre, ¿cómo pudiste? La voz de mi padre tembló de furia cuando la confrontó. Ella es tu nieta. Los labios de Mía se curvaron en una leve sonrisa despectiva. Ella hizo su elección, dijo fríamente. Luego, su tono se volvió acerado, cada palabra más aguda que la anterior. Ella no es mi nieta. Esas palabras me golpearon más fuerte que la bofetada que me envió al suelo, mientras me llevaban hacia la ambulancia que esperaba. No pude evitar preguntarme si ese era el precio de defenderme, y si lo era, ¿estaba dispuesta a pagarlo? Cuando desperté, estaba en una habitación de hospital esterilizada. El olor a desinfectante llenaba mi nariz y el suave pitido de las máquinas resonaba. Cerca de mí, mi cabeza palpitaba y, por un momento, no pude recordar por qué estaba allí. Luego, como si se abriera una compuerta, todo volvió de golpe. La fiesta, el anuncio, la furia de la abuela. Elise, ¿estás despierta? La voz de Paul atravesó mis pensamientos, llena de alivio. Estaba sentado junto a mi cama, con ojeras en los ojos, como si no hubiera dormido en días. ¿Qué pasó?, dije con voz ronca. Mi garganta estaba seca y rasposa. Has estado inconsciente durante un día, dijo mi madre suavemente, entrando en la habitación. Su rostro estaba pálido y preocupado, grabado en cada línea. El doctor dijo que tienes una conmoción cerebral leve. Tienes suerte de que no haya sido peor. Traté de sentarme, haciendo una mueca de dolor por el dolor que palpitaba en mi cráneo. ¿Ha estado aquí mi abuela? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. En realidad, dijo mi papá, con la voz tensa por la ira, ha estado ocupada tratando de controlar la narrativa. Está en todas las noticias locales. Paul me entregó su teléfono, su mandíbula apretada mientras me desplazaba por los titulares. Socialité de Albany ataca a su nieta en una fiesta de graduación. La disputa familiar de los Milano estalla en violencia. El anuncio de compromiso lleva a una visita al hospital. Oh, Dios, susurré, con náuseas subiendo por mi garganta mientras la realidad de la situación se hundía. Eso no es todo, dijo Paul, su voz baja y controlada, aunque podía escuchar la ira hirviendo debajo de ella. Tu abuela trató de sobornarme para que te dejara. Me ofreció una cantidad obscena de dinero para olvidar esta tontería y desaparecer de tu vida. Lo miré atónita. También amenazó con cortarte el financiamiento si no entras en razón, agregó mi mamá amargamente, sacudiendo la cabeza. En ese momento, algo dentro de mí se endureció. Durante años, puse excusas para el comportamiento de mi abuela. Me decía a mí misma que era su manera de demostrar amor, que debajo de su duro exterior había cuidado y preocupación, pero ahora la veía como realmente era, una mujer controladora, manipuladora, que se preocupaba más por su imagen que por las personas que se suponía que eran su familia. Terminé, dije firmemente, sorprendida incluso de la fuerza en mi voz. Terminé de dejar que ella controle mi vida. Las siguientes semanas fueron algunas de las más difíciles que jamás había enfrentado. Me mudé de la casa familiar, empacando mis cosas mientras ignoraba las amenazas y los sentimientos de culpa de mi abuela. Sabía que ella pensaba que me derrumbaría, que volvería arrastrándome, pero no lo hice. Acepté una oferta de trabajo en la ciudad de San Antonio.
un puesto en una organización sin fines de lucro que había tenido demasiado miedo de considerar antes. La oportunidad siempre había estado allí, esperando, pero había dejado que el miedo y las expectativas de la familia me detuvieran. Ya no. No fue fácil empezar de nuevo, nunca lo es, pero a medida que pasaban los días, comencé a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Libertad. Paul estuvo a mi lado en cada paso del camino. Me ayudó a encontrar un pequeño apartamento en la ciudad, lo suficiente grande para sentirme en casa. Él me ofreció un apoyo inquebrantable cuando llegaron las pesadillas, porque llegaron, destellos de esa noche, el rostro furioso de mi abuela, el agudo escozor de su mano, la fría firmeza de sus palabras. Tal vez debería ver a alguien, le admití a Paul una noche, después de despertarme empapada en sudor. Él se sentó a mi lado, su mano frotó suavemente mi espalda mientras trataba de recuperar el aliento. Deberías, dijo suavemente, su voz llena de amor y comprensión. No hay vergüenza en buscar ayuda. Alisa, ¿qué haces? Es que he pasado por mucho, asentí con la cabeza. Las lágrimas picaban en las esquinas de mis ojos. Durante tanto tiempo, había cargado con el peso de ser una Milano, de ser perfecta, pero ahora estaba lista para dejar ir ese peso. En los meses que siguieron, volví a ser yo misma. Puse toda mi energía en mi nuevo trabajo, ayudando a las personas de maneras que me parecían significativas y reales. Estaba construyendo una vida que era mía, libre de expectativas y juicios. Mi relación con mis padres comenzó a sanar cuando se dieron cuenta de lo mucho que había sacrificado para hacerlos sentir orgullosos. Paul estuvo a mi lado todo el tiempo. Un día, estaba parada en el balcón de mi pequeño apartamento en San Antonio, mirando hacia la bulliciosa ciudad abajo. Sentí una tranquila sensación de paz. Había perdido tanto, el amor de mi abuela, la seguridad de mi antigua vida, pero había ganado algo mucho más valioso. Por primera vez en mi vida, era libre. Estaba viviendo a mi manera y sabía que, no importaba qué desafíos me esperaran, era lo suficientemente fuerte para enfrentarlos. Creo que es una gran idea, dijo Paul suavemente. Iré contigo si quieres. Fiel a su palabra, Paul estuvo allí para mí en todo momento, en cada sesión de terapia, en cada ataque de pánico y en cada momento en el que dudé de mí misma, incluso cuando la abuela mía seguía intentando separarnos, incluida una amenaza sutil contra el negocio familiar. Paul se mantuvo firme a mi lado mientras tanto. El mundo perfecto de la abuela se estaba desmoronando. Escuché susurros de que todo se estaba viniendo abajo. Algunos de sus socios comerciales se habían distanciado porque no querían estar relacionados con alguien que había golpeado a su propia nieta. Una noche, Paul me mostró su teléfono. ¿Viste esto?, preguntó. Era un video de la abuela rodeada de reporteros afuera de su oficina. Señora Milano, ¿tiene algún comentario sobre las acusaciones de agresión?, le preguntó un reportero. ¿Es cierto que trató de sobornar al prometido de su nieta?, presionó otro. ¿Cómo responde a las afirmaciones de que está usando su influencia para ocultar la historia? La cara de la abuela estaba llena de ira mientras ignoraba las preguntas y empujaba a los periodistas sin decir una palabra. El karma es una pesadilla, murmuré, sintiéndome satisfecha y un poco triste por esa parte de mi vida. Pasaron más de 3 años volando en San Antonio. Paul y yo nos casamos en una ceremonia pequeña y sencilla, lejos de las páginas de la Sociedad de Albany. Fue bastante hermoso y exactamente lo que queríamos. Éramos felices, construyendo una vida juntos, a nuestro modo. Un día llegó una invitación para una gala benéfica en Albany. Dudé al sostener la invitación en mis manos, pero Paul me apretó la mano para tranquilizarme. Podemos manejarlo. No somos las mismas personas que éramos hace 3 años. Cuando entramos al gran salón de baile, pude sentir los ojos sobre nosotros, escuchando los susurros a nuestras espaldas. Mantuve la cabeza en alto y seguí caminando. Entonces vi a su abuela mía. Estaba parada sola junto a la barra, luciendo más pequeña y menos intimidante de lo que recordaba. Nuestras miradas se encontraron y, para mi sorpresa, caminó hacia mí. Elise, dijo con una voz más suave de lo que había pensado. ¿Alguna vez lo escuchaste? Le faltaba su confianza y poder habituales. Me alegro de que hayas venido, añadió. Abuela, respondí con frialdad. Ella miró a su alrededor nerviosamente, como si estuviera comprobando quién la estaba mirando. Esperaba que pudiéramos hablar. Quiero disculparme por lo que pasó. Reaccioné mal y lo siento, dijo. Me congelé, sorprendida. ¿Una disculpa de mí a Milano? Nunca pensé que escucharía esas palabras. Pero cuando la miré a los ojos, no vi arrepentimiento real, solo desesperación. Aprecio el sentimiento, dije calmada, pero me temo que es demasiado tarde. Su cara se desplomó,
pero somos familia, dijo rápidamente, casi suplicando. ¿Seguro podemos superar esto? Negué con la cabeza, mi voz firme. Algunas cosas son imperdonables, abuela. Esa noche me mostraste exactamente quién eres, y te creo. Sus hombros se hundieron y, por primera vez, parecía realmente derrotada. En ese momento, empezó a darse cuenta de lo bajo que había caído. Su empresa había perdido contratos importantes. Varios empleados la demandaron, acusándola de años de maltrato y abuso. Su círculo social, las mismas personas sobre las que alguna vez gobernó, la habían dejado. Muchos de ellos incluso se pusieron del lado de Hallie, su eterna rival. La abuela mía, antes intocable, ahora estaba sola. Cuando me di vuelta para irme, Paul tomó mi mano y nos alejamos juntos. Me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. Entonces me di cuenta de que ya no estaba enojada ni triste, estaba libre, y para mí eso era suficiente. Lo he perdido todo, dijo. Su voz temblaba levemente, aunque la ira que conocía también seguía allí. ¿Y para qué? ¿Por qué no pudiste seguir el plan que tenía para ti? La máscara se cayó y la vieja mía volvió a mostrarse. No, abuela, respondí, manteniendo mi voz tranquila y firme. Perdiste todo por tus propias acciones, por tu crueldad, por tu necesidad de controlar a todos y por negarte a ver a las personas como algo más que simples peones en tu juego. Fueron tus elecciones y ahora estás enfrentando las consecuencias. Ella me miró sin decir nada. Por primera vez, respiré hondo y seguí hablando. He seguido adelante, le dije con firmeza. Estoy feliz, tengo éxito y estoy rodeada de personas que realmente se preocupan por mí. Ya no te necesito ni a ti, ni a tu aprobación. Con eso, me di la vuelta y me fui. No miré atrás. Mia Milano se quedó ahí, sola, como una sombra de la mujer poderosa que alguna vez fue, una reliquia de un mundo que ya no existía. ¿Qué opinas? ¿Crees que la toxicidad familiar llega a un punto en el que ya no se puede perdonar? ¿En qué momento de la historia hubieras tomado la decisión de alejarte de Mia o piensas que todos merecen otra oportunidad? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Tu perspectiva podría ayudar a otros que estén pasando por situaciones similares.